Buenas noches. Muy buenas noches, Néstor. Muy un sentimiento de respeto, pero también de involucramiento, de involucrarme en la obra del Señor. Pienso y considero que es un privilegio estar aquí en el puerto. Chimbote es un puerto pesquero, está caminando hacia una industrialización a través de la industria del acero. También es una zona muy fértil en la parte agrícola porque por ahí descienden grandes caudales de agua que descienden de la cordillera de los Andes en su transcurrir hacia el Océano Pacífico. Un abrazo sincero, me emociono a los hermanos cubanos. Decirle que los amamos, que siempre los tenemos en nuestro corazón y que ese esfuerzo, porque es un verdadero esfuerzo para nuestros hermanos cubanos, lo sabemos, estar acompañándonos a cargar la cruz pesada que Cristo dejó en este mundo. Y créame que escucharlos es un aliento a continuar ese esfuerzo, en ese transcurrir, en ese escarpado, pedregoso y arduo camino llamado la vida. Dios lo bendiga. Percy, estábamos un poco informados que tu hija estuvo viviendo en Cuba, una de tus hijas que son... No, ella no vivió, ¿Sí, no? Fue gracias a un convenio, ella estudiaba medicina aquí y bueno, tuvo la oportunidad de visitar, ¿no? Estar allá haciendo unos estudios y conoció algo de la realidad de ellos, ¿no? En el amor de Dios y lo compartió con nosotros, por eso tengo sobrado fundamento para decir que los amamos mucho, mucho, de sobremanera. Claro que sí, mira, de verdad Cuba en este momento ha respondido, es la isla o el país que más ha respondido a Estéreo y Revelación Radio. Cada día se están agregando ahí personas con un deseo grande de que este programa, todos los audios, todo, esta radio, ¿no?, pueda ser escuchada. Hoy día mismo me decía una hermana, las 24 horas del día funciona. Claro, las 24 horas del día. Entonces con su teléfono escuchando su música. Así que Dios nos está poniendo en un lugar muy, muy especial. Muy bien, pero sí, estamos contentos de tenerte aquí. Tú sabes cuando te queremos acá en los estudios de Estéreo Revelación Radio y también en la casa, la familia. Yo creo que recordamos esa fecha que nos pudimos conocer, fue casi en el año 80, ¿verdad? Cuando estuviste de paso por acá, por un accidente, por un falla mecánica, como son los planes del Señor, ¿no? Así es. A ver, cuéntanos qué pasó. Bueno, efectivamente, yo, disculpe que diga yo, con todo respeto, estuve inmerso en la guerra subversiva, contra las guerrillas que se formaron, ¿no? Y en uno de esos combates sufrí una herida y fui atendido, pero necesitaba un tiempo de convalecencia. Y de esa forma yo llego a Piura. En Piura es una tierra muy cálida, no había ahí la violencia subversiva, porque la violencia se había focalizado en la zona central del país. Y salí de vacaciones y le dije a la esposa, ya éramos cristianos, pero nuevos todavía, y le digo, mira, vamos a Lima y a pasar las vacaciones con tu familia, mi familia, ¿no? Y bueno, abordamos en ese entonces, esto que le estoy hablando yo es más o menos ya hace unos 38 años atrás, abordamos un bus de la empresa Tepsa, ¿no? Turismo Expreso Pullman, una empresa muy conocida. Y el carro, bueno, venía ya rumbo a Lima y justo a eso a los 4 o 5 de la mañana se malogró justo en la avenida Galvez, eso es inolvidable para mí, que es la avenida troncal de Chimbote. Y bajé buscando agua hervida porque tenía una niña, ¿no? Y en eso ingreso al mercadito y buscando agua ya entre claro y oscuro a la luz del día y veo una dama que estaba barriendo ahí y limpiando la parte que le correspondía de su establecimiento. Y le digo si me pudiera brindar agua. Claro, me dijo, un momentito, ya estoy hirviendo.
Bueno, esperé, hirvió, me llenó el termo de agua hervida y le digo, Dios le bendiga, muchas gracias. Cuando yo le dije eso, ella me prestó atención, ¿no? Me prestó atención, se quedó un poco pensativa y me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, le dije. Ah, qué bueno, me dijo, mi esposo es pastor de la iglesia Faro de la Cruz. Y me dijo el nombre de su esposo, ¿no? Y me dijo, yo me llamo Mimi. A mí me dicen la hermana Mimi, ¿no? Entonces me quedé pensando y bueno, y ya no pasé más, bajamos las cosas del carro, me dijo, vamos a la casa, hermano, Dios desea que usted haga la obra que hice. Y me quedé todo el mes acá. Conocí muchas iglesias, hermanos, conocí diversos lugares de la zona del área circuncindante a Chimbote y bueno, pues me quedé. Y faltando ya 2 días para que termine mi vacaciones, retorné hacia el norte. Toda una anécdota, pero que uno lo lleve en el corazón, ¿no? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que dice que todo obra para bien. Percy, bueno, estás en Chimbote en esa fecha, pero algo tuvo que pasar un poco atrás. Y tú vienes a honrar la memoria de un hombre que Dios usó para que tú puedas conocer la palabra del Señor, puedas convertirte tú y tu familia. Bueno, mire, mi presencia en Chimbote en este momento obedece a que siento un sentimiento de gratitud, de agradecimiento, ¿no? Pero es una gratitud que sale en sinceridad, en franqueza, una gratitud que sale con humildad, porque la humildad agrada mucho a Dios. Y me he esforzado en estar aquí porque recién hace 2 días llegué procedente de Lircay. Lircay es una de las provincias más alejadas de Huancavelica, un frío tremendo, están en helada, pero aquí estoy porque el día de mañana, sábado, a las 8 de la mañana, se van a exhumar los restos de mi padre espiritual, el hombre que me sembró la palabra, me bautizó, me enseñó, me educó en la palabra y prácticamente delineó mi primera formación. Me refiero al amado pastor Santiago Chávez Laiza, ¿no? Él por las circunstancias propias de su partida, que fue en el COVID, fue de urgencia sepultado en un nicho. Y el día de mañana, con presencia de sus hijos, su familia y los hermanos que lo recuerdan y van a participar, vamos a exhumar sus restos, vamos a sacar su caja y la vamos a trasladar a una tumba, ¿no? Un pequeño mausoleo que supongo habrán construido con este fin. Esa es la razón. Y también abrazarme con mi hermano Teófilo Calderón, a quien expreso mis fraternas condolencias a través de mi silencio por las circunstancias que está atravesando, ¿no? Sí, bueno, también queremos extender nuestro cariño a mi hermana Rubila, esposa del pastor Santiago, quien ha asumido la responsabilidad y está constantemente, especialmente en la zona de la selva, en las tribus, cumpliendo un papel muy importante, lo que hacía Santiago. Y yendo un poco más atrás, Percy, entendemos que pasaste por una etapa muy difícil de tu vida, que de tal manera cuando escuchamos, bueno, ya lo tenemos aquí en los estudios, el testimonio que lo grabamos casi en el 80, recuerdas de toda tu vida, pero lo que resalta ahí es algo muy interesante, es que mucho cariño. Va a escuchar esto mi hermana Maya. Maya le decimos de cariño tu esposa, ¿no? A propósito, ¿cuántos años está cumpliendo Maya? Mi esposa ha cumplido ya 46 años, ¿no? Y el 1 de mayo acabamos de cumplir 49 años de vida matrimonial. De vida matrimonial. Bien, cuando vamos a ese primer punto, yo recuerdo que en parte de tu testimonio tú desafías a Dios, ya eras cristiano. ¿En qué manera desafías a Dios? Porque
Tu esposa se enferma ya en la frontera de Colombia, Leticia, y prácticamente en un lugar donde no había casi nadie ayuda en una posta médica, ella muere. Y yo mucho recuerdo que cuando grabamos el testimonio tú desafías a Dios, Dios, si tú existes, Claro. devuelve, no me la quites, ¿no? Y lloraste y desafiaste, y yo te voy a servir. Y yo creo que esa promesa la has cumplido porque han pasado tantos años. Incluso tu grado militar, en ese tiempo eras un alférez, Claro, recién salido de la escuela. Y mira cómo has llegado, eres un coronel ahora, que no es tan fácil, Percy, dar ese paso, ¿no? Tantas cosas hay, corrupción y tantas cosas, pero como Dios te ha permitido llegar hasta a este punto, pero tuvo un punto de partida. Cuéntanos ese momento que tú viviste ahí frente a Dios y con tu esposa prácticamente muerta porque quisieron ayudarla y la sangre como caía de su cuerpo porque prácticamente estaba por dar a luz una bebé, esa bebé justamente que ahora es un médico, ¿no? Bueno, mire, yo pienso que en su momento Néstor va a colocar una noche de un frío de invierno de puerto, porque Chimbote es un puerto muy pegado al mar. Tuve la sensación, sentí mi corazón viajar, arriesgarme en pleno terrorismo, me acuerdo. Y bueno, pues abordé un bus y llegué a Chimbote y lo busqué a Néstor, creo que eran más o menos las 2 de la mañana. Y fue tan intenso el movimiento del Espíritu Santo en ambos que nos sentamos a grabar en una vieja grabadora el testimonio, la historia, ¿no? Porque a veces las historias no se van tergiversando, sino que a veces ya en el tiempo, ¿no? Se modifican ligeramente algunas cosas. Esto sucedió más o menos así. Yo estuve en Iquitos. Iquitos es la capital de la Amazonía de Perú, y en una oportunidad que la reunión de oficiales terminó temprano, tenía que regresar yo a la guarnición. Guarnición se llama los puestos policiales que están en la misma línea de frontera, ¿no? Eso se llama guarnición. Y bueno, pues como la lancha demoraba en salir, demoraba 9 días en retornar hasta mi punto de origen. Entonces me fui al alojamiento que tenía yo ahí en un pequeño hotel. Aún estaba uniformado, fui con las intenciones de cambiarme civil y salir a almorzar por ahí y esperar al día siguiente que salía por la embarcación, ¿no? Y en uno de esos puntos pasaba por el mercado de Belén y Iquitos y vi pues un grupo de personas. Yo pensando que era un charlatán, se llama esos que ofrecen productos de una forma muy especial. Pensaba que era un cómico ambulante, me acerqué y me di con una sorpresa que era un hombre que estaba sin zapatos, recuerdo un pantalón de drill azul marino, bien amarrado, su correa flaquito y una camisa blanca, y tocaba un acordeón. El acordeón en la zona de Loreto, en la zona de la selva, le dicen sipucha, así le llaman, sipucha. Entonces el hombre tocaba, me acuerdo, y de repente me vio uniformado, yo de oficial joven con mi armamento y todo, y levantando su manito suspendió lo que estaba tocando y cantando, y el pequeño grupo que lo escuchaba levantó su dedo y me dijo, no me señaló, me levantó su dedo hacia arriba y me dijo, en su forma de hablar, en su retintín loretano, me dice, jefe, también usted cuando algún día todos le hayan abandonado, Dios nunca abandona, pídale, Él siempre responde, porque Él es Dios. Y me sentí un poco incómodo porque yo era una autoridad, ¿no? Y él me hablaba con una autoridad de Dios. Y yo tenía sobre los hombros un galón que era la autoridad del hombro. Pero de todas maneras me sentí un poco incómodo. Me abstraje hacia atrás y me retiré. Meses después, sucede que mi compañera estaba lavando la ropa en el río y resbala y cae de vientre en la punta de una canoa, ¿no? Para esto habían sucedido muchas cosas que no vienen es muy largas de explicarla, la mala vida y todo lo demás, pero el hecho es que ella
no se queja, callada. Había ya un distanciamiento entre los dos de repente, era mundano, joven y estaba en otras andanzas en el mundo y cenamos temprano, no tenía, y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, bueno, esto me duele, que por acá. Y bueno, la cosa es que sucedió así. Fue llevada Perdón, pero si está embarazada. Maya estaba embarazada. Claro, sí, Ya. estaba Eso aclara, ¿no? estaba en el sexto mes de embarazo, sexto mes y medio de embarazo, algo así, o 7 creo. Y le produjo una fuerte hemorragia. La verdad es que no teníamos un hospital, ni siquiera un centro médico. En la guarnición contaba con una pequeña posta médica. Se había roto el útero. El hecho es de que tenían que abrirla. Recuerdo nítidamente las peripecias tan dramáticas que ya cuando usted escuche la grabación original, que Néstor ya la recibió ahora, usted lo va a poder apreciar, pero el hecho es que recuerdo, sucedieron cosas grotescas, como por ejemplo que marcaron con un lápiz de ceja desde el ombligo hasta la vagina, luego la depilaron, bueno, una serie de acontecimientos. El hecho es que abrieron, cortaron, salió la criatura una mano, luego vino, pero el hecho es de que debido a la intensa hemorragia, debido al intenso dolor que esto causaba en mi persona y aún en ella la anestesia no había hecho efecto totalmente, por lo cual ella tuvo que ser amarrada de las dos manos y las dos piernas, de dos tobillos hacia la mesa que hacía de mesa de operaciones. Esa posa no contaba con sala de operaciones, la mesa larga se transformó en una camilla y bueno, llegó un momento en que ella pereció. Sacaron a la criatura viva del vientre, la llevaron a otro ambiente, ella pereció. En ese dolor de que yo experimentaba, 20 años, estaba consciente de lo que estaba sucediendo, no sabía qué hacer, en mi mente llamaba a mi madre, tenía 20 años, bueno, ya no había nada que hacer, me preguntó la persona encargada de esto, me dice, ¿dónde la vas a enterrar? Me dice, se fue, le golpearon el pecho, hicieron todas las maniobras, se fue. Y me dice, ¿dónde la vas a enterrar? Acá, Iquitos o Lima. Y yo le digo, Lima. Porque de ahí veníamos, de ahí proveníamos, de la capital. Bueno, el hecho es de que se fue a traer para eviscerarla, a traer todo pues, lo necesario para que el cadáver responda, ¿no? A unos días de espera antes de que se descomponga. Y en ese trance yo me sentí la abrumadora soledad, me sentí impotente y me acuerdo de lo que este hombre me dijo. Mire, nunca había escuchado yo algo de Dios en esa dimensión. Lo poco que yo sabía de él era la misa en el cuartel de cadetes, la catequesis, bueno, ¿no? De la iglesia respectiva que nos daban de niños, pero más allá no vivía un acercamiento frontal con Dios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que me acerco a la ventana, estaba fumando un cigarrillo y por primera vez, tomando lo que me dijo este hombre, que no, lo busqué, nunca más lo encontré, nunca más, nadie me daba razón de él, por primera vez le dije, Dios, si tú eres Dios, como este hombre me dijo, ayúdame, devuélvemela, y que todo sea una mala experiencia nada más. Ya habían transcurrido bastante tiempo, estamos hablando de un término de horas, y recuerdo que había un clase que estaba sentado, clase le llama un subalterno, un policía de rango inferior que estaba sentado ahí en la escalinata,
Yo que estaba parado ahí, no uniformado, estaba con un short, por la circunstancia, era una guarnición, no era un cuartel, ni siquiera era una comisaría, era una guarnición, ¿no? De frontera. Y recuerdo que regresé para espantar las moscas que estaban ahí, la tapé, la sangre estilaba, todo un cuadro pues patético, ¿no? Ya a estas alturas de mi vida me tengo a pensar y a ver. Percy, perdón, Percy es militar, y yo no tengo el testimonio original cuando tú no lo dijiste así, Dios, Dios. Sí, claro, por supuesto. Yo quiero que lo repitas, eso me gusta. ¿No? Yo era un momento que estaba presionado por la circunstancia. Mire, ella prácticamente salió de su casa, se escapó de su casa sin permiso y vino a mi lado, bastante joven, y éramos vecinos, y ahora la tenía que regresar muerta. Imagínense el conflicto emocional que yo estaba viviendo. Entonces, y aparte de eso, mi familia, mi madre era paisanos. Acá en Perú le decimos paisanos a los que son del mismo pueblo de origen. Es decir, era tremendo, y me acuerdo que en mi desesperación alcé la voz, ¿no? Es la verdad, le dije, Dios, ¿de verdad que eres Dios? ¿No? Algo así fuerte. Yo creo que no hice una oración, lo que hice fue una imprecación. Hay que saber diferenciar lo que es una oración y una imprecación. Una imprecación es un pedido de ayuda, pero con autoridad, con fuerza, con cierta obligación de que respondan a nuestra súplica, ¿no? No fue una oración sumisa, humilde, sencilla, sino fue como yo militar te pido a ti, ¿no? Algo así. Entonces me quedé callado, miraba, estaba totalmente desubicado. Imagínense, yo tenía 20 años y afrontar una situación de esa magnitud. Se me venía todo abajo y de repente regresé a botar las moscas, porque como ya la había tapado una primera vez, la segunda vez las moscas estaban arriba. Le quiero explicar que las moscas me llamaban a asco, porque en la zona de la Amazonía las moscas son grandes, son de colores diversos, asquerosas prácticamente. Yo creo que eso es lo correcto. Y en lo que estaba yo espantándolas, ella levantó la mano. Me quedó mirando y vi las lágrimas que se corrían, y aunque usted no lo crea, estaba todavía abierta su vientre. Abierto, así como lo escucha, ¿no? Ya usted cuando escuche la historia original que grabé esa madrugada, la va a escuchar quizás con ese sentimiento propio de la gratitud. Tengo 48 años en el Evangelio, 48 años en la obra. Entonces comprendí que la primera impresión que tuve yo de que había Dios, porque había respondido mi oración, mi súplica, mi petición, mi imprecación la había respondido. Pero estaba totalmente desorientado, no tenía conocimiento de nada más allá de lo que había visto mis ojos, de lo que había yo observado, palpado y evidenciado. No tenía nada más de eso. Y comenzó una búsqueda silenciosa, incesante, de Dios. Se desarrollaron acontecimientos hermosos. Ella la llevaron a un hospital colombiano. Se desencadenaron, creo que es la palabra correcta. Se desencadenaron una serie de eventos. Los eventos son cosas que van siendo marcadas como hitos. El primer evento que recuerdo que me sucedió fue que allá estaba amaneciendo y seguían maniobrando en el cuerpo de ella, y de repente aparecieron unos policías colombianos, amigos del otro lado. Los pescadores peruanos habían avisado, y como yo jugaba pelota con ellos, vinieron, auxiliaron y la llevaron en una lancha ya más potente, más fuerte que la nuestra,
al otro lado. Al otro lado había un pequeño hospital de campaña militar colombiano, por supuesto. Ya había médicos, le asistieron, le hicieron una transfusión sanguínea directa. Yo fui uno de los donantes. En eso estoy muy agradecido a los hermanos colombianos. Y bueno, al tercer día ella me llamó. Y recuerdo que yo estaba ahí a su lado, observando su recuperación. Me dijo, acércate. Y lo primero que me dijo me impactó. Me movió mucho. Me dijo, he salido de mi cuerpo. El resto usted lo va a escuchar cuando escuche el testimonio grabado original, que tras muchos años le he logrado recuperar, no rescatar, sino recuperar de poder de una hermana que no sé cómo llegaría a su poder, pero me dice que llegó de Chimbote en un cassette original y todo lo hemos grabado en un CD. Usted lo va a escuchar. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió de que, bueno, yo había sacado a crédito unos medicamentos, a crédito, y sucedió el segundo evento, que me pareció maravilloso. Ya le habían dado de alta, pero tenía que cancelar los medicamentos en la farmacia colombiana. No sabía cómo hacer, allá se manejaba el peso colombiano, que era más fuerte que el sol peruano en ese entonces, y no sabía qué hacer. Y en eso, escúcheme bien, eso lo recuerdo también nítidamente. Estaba yo pensativo cómo hacer para solucionar ese problema económico, y apareció la enfermera y me dijo, lo están buscando, oficial, me dice, lo están buscando unas personas afuera. Yo me quedé sorprendido porque a mí nadie me tenía que buscar, salvo que sean policías de Perú que hayan venido a esta parte, nadie han cruzado. Y cuando de repente apareció un hombre bajito con un saco de terno, que era rarísimo que en la selva, en tanto calor, usen saco de terno. Y habló con la enfermera y la enfermera me señaló a mí. El hombre avanzó, en la puerta quedaron como 3 personas, dos mujeres, un hombre, y el hombre se presentó a mí pequeño, de baja estatura, y me dijo, ¿vosé es irmão? Le quiero aclarar que en esa parte donde sucede el acontecimiento de este milagro, es una frontera tríptica, o sea, está cerca del Brasil, Perú y Colombia, ¿no? Evidentemente era un brasilero, me hablaba en portugués y me dice, ¿vosé es irmão? Yo más o menos le entendí y le dije, sí, soy hermano. Levantó sus manos al cielo y dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y las que estaban en la puerta, animados por eso, pasaron, ingresaron a donde estaba yo, estaba mi esposa echada ahí en la cama, todavía bajada, y después me enteré que era el pastor el que hablaba, el hombre bajito con el saco, y me dijo, hermano, la iglesia está vigilando, la iglesia ha estado vigilando, dando vaso, y un vaso, o sea, una persona fue tomada por el Espíritu y habló que en el lado de Colombia, en el hospital militar de Colombia, había un militar peruano que necesitaba ayuda. Y que antes que el sol se vuelva a ocultar, ellos deberían ir a auxiliarlo. Irmão, en el nombre de Jesús, me dijo, y me sacó un sobre. Yo lo recibí. Y cuando lo abría, había, me acuerdo, 500 cruzeiros que solucionaban mis problemas de la deuda. Mire, hermano, yo no acostumbro a hablar torpezas ni sandeces, ni tampoco me gusta contar mis cosas, porque la privacidad comienza con el amor de Dios a cada uno de nosotros. Y aquí yo le quiero aprovechar esto de la privacidad para darle una modesta enseñanza. Yo recuerdo una vez un hermano, yo hago un programa en las madrugadas que usted mucho lo ve, se llama Tiempos de Quebranto, donde yo no menciono mi nombre, ni siquiera el de la iglesia ni nada. Y un hermano me dice, pero usted tiene que mencionar su nombre porque
porque Dios tiene que saber quién de sus hijos. Entonces le dije, sentí el manejo del Espíritu Santo, y como policía uní mis conocimientos y le digo, mire, si usted no lo sabe, cada uno de sus dedos, de los 10 que tiene usted en la mano y de los 10 que tiene en el pie, tienen una configuración a través de crestas papilares que se llaman las huellas digitales. Y no solamente eso, le digo, cuando usted nace o yo nací, Dios nos envía con unas huellas plantares. Dios no necesita de que nos estemos identificando con lugar, con horas, con DNI, no. Él nos conoce. Nos marca con un sello divino que es la huella digital. Me agradaría que usted investigue si existen 2 huellas digitales iguales en el mundo. Y entonces entendí muchas cosas. De que Dios es un Dios maravilloso. Entendí de que Dios es un Dios que nos ubica exactamente por nuestra identidad. Y Él, a través de esa identidad, Él conoce a sus hijos, los maneja en cuanto al monitoreo, sabe sus pensamientos. Siempre y cuando usted se someta a la obediencia a Dios. Mire, no sé si le puedo dar una reflexión. Mire, escúcheme por favor. En Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro, la primera epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. Solamente escúchelo, por favor. Con mucho cariño a la memoria de mi amado pastor Santiago Chávez Laiza. Dice el versículo 5, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Si usted no lo sabe, en 43 versículos se habla sobre la humildad. En el Salmo 138, 6 habla de la humildad. En Santiago 4:10 también habla de la humildad. Entonces, ¿cómo se llega a ser humilde? Los testimonios son parte de las experiencias personales o grupales que nos toca vivir a nosotros. En el tiempo, en el transcurrir, en el transitar del itinerario de la vida personal. Cada uno tiene una historia personal que difiere, o sea, es diferente de la otra. Entonces, pero aquí nos encontramos con un término que habla de humildad. Usted sabe, he analizado con mucha lentitud para no errar. Hay 4 requisitos, 4. En quechua, runasimi andino peruano, se dice tawa. Tawa significa 4. Hay 4 requisitos para que usted, yo y todo aquel que abraza el Evangelio llegue a ser humilde a los ojos y oídos de Dios. Tenemos un concepto erróneo, totalmente divergente, equivocado, de que para ser humilde hay que ser pobre, de repente andar con ropa rotosa, con una cara patética, dramática. Eso no es humildad, eso es pobreza, que es diferente. En primer lugar, el primer paso, el primer requisito para ser humilde a los ojos y oídos de Dios, el primer paso es tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Ese es el primer paso. Y hay todo un protocolo para llegar a esa relación con el Espíritu Santo. El oír, el quebrantamiento, el arrepentimiento,
el aceptar y el convivir con la verdad. Mire, la humildad Dios no la toma, como lo vuelvo a repetir, del aspecto de la vestimenta ni de las limitaciones. Dios toma la humildad cuando usted comienza a sujetarse, cuando usted comienza a manejar el equilibrio propio, el dominio de sus hábitos, sus malas costumbres, sus impurezas. Comienza a modificar sus actitudes negativas, a reconocer sus errores y a enmendarlos. Eso es humildad. Mire, yo recuerdo cómo Dios me enseñó a mí a ser humilde. Escúcheme, por favor. Muchas veces me tocaba a mí viajar a la cordillera, ya de teniente capitán. Y recuerdo una vez, me alojaron en un pueblo muy modesto. Unos hermanos, terminó el mensaje, apagaron las lámparas Petromax, no había luz ahí. Y me habían reservado una pequeña cama en una tarima. Una tarima es una camita de madera, pero así hechiza a mano, ¿no? No es una cama pues de fino acabado, eso. Pero noté que habían llegado varias hermanas de edad. Entonces le dije al hermano pastor, mira, ponme unos pellejos en la cocina, préndeme la leña con las piedras ahí para combatir el frío, y las hermanas que vengan y se echen atravesadas, al menos entrarán 5 en la cama, le digo. Ya, me dijo. Y me llevó a la cocina, me tendió los pellejos, todo. Contento yo, con mi amor, mi cariño. Y bueno, me propuse a descansar, me saqué la casaca, el armamento lo escondí por ahí y me eché, pues, ¿no? Ya la oscuridad y solamente chisporroteaba ahí la leña que ardía ahí con las piedras para combatir el frío. Y de repente, discúlpeme que se lo diga así, comencé a sentir que me picaban las pulgas. No le miento que no sé, no tengo noción, pero eran, calculo, cientos de pulgas porque todas picaban al unísono, al mismo tiempo, ¿no? No sabía qué hacer, me desesperé. Por último, amanecí sentado, la verdad. Amanecí sentado ahí, en un banquito de madera que había, ahí me recosté y ahí amanecí sentado, enzapatado y todo lo demás. No le dije nada al hermano, no le dije nada. Bueno, al día siguiente terminó, me retiré, agarré un camión, pero dije, ya me quedó la experiencia. Llegué a la ciudad, me fui a una ferretería y me compré 2 latas de Baygon. Baygon es un spray especial para matar pulgas, ¿no? Así que mi próximo viaje lo llevé, lo guardé, traté de que nadie lo vea y también me tocó dormir sobre pellejos. Pero esta vez ya la experiencia me había enseñado. Y lo tomé de un punto de vista de no incomodar, de no avergonzar a mis hospedadores. Y su hermano, me dieron también pellejos, pero ya agarré, vi que no había nadie, cerré la puerta, estiré los pellejos y comencé a rociar de ida y de vuelta las latas de spray. Al día siguiente, 6.720 pulgas mujeres me fueron a denunciar a la fiscalía porque habían quedado viudas, ¿no? Pero eso, discúlpemelo con todo respeto, si yo no hubiera conocido al Señor, créame que no lo hubiera hecho. La humildad es aprender a sujetar nuestras pasiones, a sujetar nuestros gustos, a sujetar nuestras diferencias, a aceptar la sencillez de nuestros hermanos. A mí me han recogido en camionetas 4x4, en Jeep, en Kia, me han recogido en tantos carros. Hoy día me tocó un tico chiquito y todavía me sentí a gusto porque le dije, ¿sabes qué? Este carro yo lo bautizo con el nombre del Fokker. El Fokker es la calidad de un avión a turbinas y lo bauticé como el Fokker y se quedó con el Fokker. ¿Qué te impide ser humilde? ¿Qué te impide? Estás necesitando
Sabes tu realidad, pero sin embargo tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia, tu arrogancia te levanta y levantas, ¿no? A esos tipos o a esas tipas, dice la palabra que Dios los detesta, porque simplemente están practicando una vertiente, una modalidad de la hipocresía. Entonces, el primer término es tener relación íntima con el Espíritu Santo. No tener una relación, sino una relación íntima, en todo momento. Busque usted en el diccionario lo que significa la palabra intimidad. Y usted va a tener más clara la idea. El segundo paso es tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo no concibo un peruano que tenga 20 años y no sepa cantar el himno nacional. Con mayor razón no concibo un cristiano que, habiendo aceptado a Cristo como una realidad en su vida, no se edifique en el conocimiento de la palabra. No. Entonces tenemos que aprender a conocer la palabra. Una de las cosas que a mí más me preocupa es que mi familia, comenzando por mi esposa, que le agradezco a Dios que me casé quizás sin ser cristiano, pero ahí estamos perseverando, luchando. La palabra, solo la palabra nos hará libres, solo la palabra. Tenemos que edificarnos en el conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra de Dios. Una persona, un cristiano que no tiene conocimiento de la palabra está destinado a perecer, a terminar, a acabarse. Por eso cuando el Espíritu Santo de Jehová Dios le dice, Daniel, no temas, no tengas miedo, Daniel, antes que acabara tu oración, ya le hemos escuchado en el cielo. Por eso he venido yo personalmente para enseñarte dos cosas. Primero, entiende la orden. Y segundo, entiende la visión. Puede ser que la iglesia esté entendiendo la orden, puede ser. Pero lo que tal vez me preocupa es que no entienda la visión. ¿Y la visión quiénes son? La visión son los adolescentes, los jóvenes. Yo voy a tener ya 70 años. Mi techo dentro de la estadística normal de vida indica que tal vez hasta los 80. Y de ahí caeré en la decrepitud. El torpe, el necio, el mediocre, no lo entiende así. Cuando quiere reaccionar ya es muy tarde. Hace pocos días daba una charla en un colegio en Lima y estaba todo el colegio en el patio. Y la directora me trajo el micro, un proyector, y no, comencé a hablar sin micro, sin proyector. Y aunque usted no lo crea, el silencio sepulcral invadió a todos ellos y le comencé a hablar del plan de vida. Y a todos los chacoteros comencé a través de la sabiduría y la prudencia a chancarlos, pero con la palabra, ¿no? Y fue tan fuerte la emoción y el manejo del Espíritu Santo que hizo en mí que no necesité de micro porque Dios me ha dado un micrófono incorporado en la garganta. Tengo una voz muy fuerte que hasta la directora acabó llorando. Y no hablé para que se arrepientan al Evangelio, sino hablé de valores. Hablé del futuro. Hablé de madres que necesitan tener valores para sembrar valores en las nuevas generaciones. Usted es testigo cómo la juventud hoy en día se conduce, habla, su trato, lo inmoral de sus expresiones es tan simple. La pregunta es, ¿qué clase de madres tendremos en el futuro? Mire, mi madre era analfabeta, pero sin embargo mi madre tenía una cualidad. Nos enseñaba valores, pero a punta de palo. Palo le llamamos acá en Perú cuando cortaban un
pedazo de la escoba antigua. Ahora vienen de plástico, pero las antiguas eran de madera y mi mamá nos daba con eso. Y nos sacó derechos a todos mis hermanos. Modestos, pero derechos. Nunca tuvimos problemas con cárcel, nunca tuvimos problemas con drogas, nunca tuvimos problemas de esto. Y muestra de ello es que nos hemos sabido conducir cuando ellos nos dejaron. Daniel entiende dos cosas, entiende la orden, pero también entiende la visión. Tienes que mantener un conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día hay iglesias que se encargan de dar esparcimiento, entretenimiento al creyente. Iglesias que captan, evangelizan creyentes, pero para ellos, para la iglesia, sin comprender, entender, visionar, aceptar y reconocer que los creyentes son para el Señor. Pastores que creen que las iglesias son su patrimonio, son su tierra de agricultura para cosechar lo propio. No es así. Todo pasa en este tiempo. ¿Usted cree que yo voy a entrar al cielo diciéndole, Señor, mira, yo tengo mi título, mi licenciatura como educador, yo soy educador, tengo una maestría en la Católica, enseño en una universidad, y mira, soy coronel, pobre cucaracha gusano? ¿Qué cosa eres? ¿Te has preguntado alguna vez qué cosa eres? ¿Sabías que cuando mueras, por ejemplo, y eso lo enseña la palabra? No te lo dice como yo te lo expreso, pero si tú escudriñas, te lo revela el Señor. Tú mueres, te llorarán pues tus hijos, tu esposa. Los nietos te lloran ya un poco menos. Al año ya regalaron tus prendas, tus zapatos, tus camisas, fueron desapareciendo. Tu cama ya la ocuparon o la cambiaron de lugar, voltearon el colchón y ya duerme otro. Y se cumple lo que dice la palabra. Todo queda como neblina o como bruma del mar. A mí me aterra ver cómo muchos hijos ya ni mencionan a sus padres. Me aterra ver que ni siquiera le dedican un día al año de acercarse a su tumba, no porque esté ahí, sino por gratitud y decir, aquí están los restos de mi padre. Su alma ya voló, está en el cielo, pero vengo a este lugar porque significa algo para mí. ¿Sabía usted que millones de cristianos evangélicos como usted, como yo, gastan dinero y se van a visitar la tumba de Jesús allá en Jerusalén? ¿Sabía usted eso? Y sin embargo, estamos criticándonos, jalándonos los cabellos, jalándonos que no vayas al cementerio. Yo sí voy. Y voy a decirle gracias, Madre, porque tus huesos están aquí. Y sé que tu alma está al lado de nuestro Padre Celestial. Y no hago de eso una apología, sino hago un sentimiento de gratitud. El tercer paso que usted tiene que dar para alcanzar ser humilde a los ojos de Dios es poner en práctica todo lo conocido. Todo lo que usted aprende, todo lo que usted conoce en la palabra de Dios, usted tiene que ponerlo en práctica. Estuve en el cementerio de Lircay. Lircay es una provincia alta de Huancavelica. Y estoy dirigiendo unas palabras a la tumba de un gran hermano, Fran Taipe Choque. Yo sé que estaban sus huesos ahí, por favor, yo no soy torpe, sé lo que estoy hablando, la palabra. Estaban sus huesos ahí, estaba su esposa, sus hijas, sus padres de él, los padres de ella, de la viuda. Y Dios puso una palabra suficiente en una forma tan sencilla. Cuando hables de aprecio, de estima, que no hable tu boca, que lo exprese tu corazón. Y coloqué una piedra pintada y una rosita que le llevé. Y es la verdad. Tu boca puede hablar muchas cosas. Me ha tocado ver iglesias emocionales, gritan, saltan, dan vivas, dan hurras, arengas,
y dice, vamos a visitar el pueblo, está a 10 kilómetros del pueblo hermano, vamos a alentarlo, y salen en grupo, pero a los 2 kilómetros alguien ya comienza a decir, pero mejor hubiera sido traer un par de camiones y esto, los niños tienen y al final no llegaron ni a los 10 kilómetros siquiera. ¿Se da cuenta usted? Son iglesias emocionales. El cristiano tiene que madurar y poner en práctica lo aprendido, lo real, lo evidente, lo palpable. ¿Cómo vas a conocer la gloria de Dios si nunca has visto un milagro? ¿Cómo vas a conocer la gloria de Dios si nunca has visto una sanidad, una respuesta de Dios? Los propósitos de Dios en este mundo son para ti, para que los puedas conocer en vida, no cuando estés muerto, ¿ya para qué? Y cada propósito de Dios, una respuesta, una ayuda, un auxilio, una sanidad, un milagro, una restauración, un reconstruir de vida, es un estímulo de aliento para continuar el camino. Pon en práctica lo que Dios te ha enseñado. A veces nos desesperamos por lo material, nos desesperamos por el dinero y la angurria y uno cuando llega a un nivel de cristiano, uno mira nada más, uno mira en silencio, porque a veces duele en el alma ser objeto de tanta indiferencia. Por eso, ponga en práctica lo que usted habla, lo que predicas, habla sobre el amor, habla sobre el aprecio, habla sobre tantas cosas, enseñas, aconsejas a otros, pero nunca haces lo que dices. Y recuerda que Jesús dijo algo bien claro: por sus frutos los conoceréis. La pregunta sería, ¿cuáles son tus frutos? Una pregunta frontal sería, ¿cuántas almas, a cuántas personas tú, Yolanda, Alberto, María, Inés, Juan, a cuántas personas les has alcanzado el Evangelio? Yo siento gratitud y mañana, si Dios lo permite, cargaré su cajón de mi pastor. Así me digan cualquier cosa. No me interesa, yo no vivo del resto, no vivo de la opinión pública, yo vivo de lo que el Espíritu Santo y lo que Dios opine de mí. Obediencia, santidad a Jehová. Y la santidad a Jehová viene de dar cumplimiento a su palabra, dar cumplimiento a la extraordinaria sensibilidad del sentimiento que Dios genera en nosotros. El cuarto paso es frontal. Esfuérzate en esta vida y sé valiente. ¿Por qué te dice que te esfuerces? Mira, en este mundo hay tanta ingratitud. Una de las cosas que a mí me impactó mucho, amado hermano, usted que me escucha, a mis hermanas de Cuba, a mis hermanas que están fuera del país y a las que están en el interior, cuando Jesús, en el huerto de Getsemaní esa noche, se acerca y le dice, en vísperas de su sacrificio de muerte y de sangre en la cruz, les dice que oren por mí, por favor, oren por mí, ayúdenme. ¿Te has puesto a pensar qué harías tú, seas hombre o mujer, si Dios en el trayecto de tu vida cristiana te permite de que vayas a un hospital oncológico? ¿Sabes lo que es un hospital oncológico? Un hospital oncológico es un hospital especializado en cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones. Y de repente te dicen, señor Percy Quirós, sí, acá está su resultado de su análisis, su biopsia. Y dice, señor Quirós, usted tiene un cáncer a la próstata en grado 4. No necesita quimioterapia, tratamiento ambulatorio y vaya a su casa. En pocas palabras te dicen, vaya a su casa a esperar la muerte. ¿Cómo se lo transmitirías a tus hermanos? A tus hermanos sanguíneos, Inés, Armando, Juan, Marta, Samuel, ¿cómo se lo comunicarías?
Los tienes a ellos sentados al frente tuyo y no creo que riéndote, ¿no? Ni carcajeándote. Hasta tus lágrimas caerían y les dirías en una forma tan dramática: hermanos, me estoy muriendo. Algo así fue lo de Jesús. A veces somos tan irreverentes con las historias de la palabra. Y son historias reales, por fe, por certeza, por convicción. Entonces no es así, hermano. Y Jesús, dijeron: ya, oye, vamos a orar, mira, el maestro nos pide, creo, y ya. Y al poco rato Jesús regresa a verlos y se habían dormido. Y con esa esperanza de la fraternidad, esa misma fraternidad con que usted y yo nos tratamos de hermanos, con los cubanos, con los venezolanos, hermano, con esa misma esperanza de que esa fraternidad, la palabra fratos viene es una palabra griega que indica que son originados por un mismo gen genético, es un padre, ¿no? Somos hermanos. Y con ese mismo sentimiento Jesús apela a ellos y lo despierta y le dice: órenme, pues, por favor. No, órenme, ayúdenme. Oye, Mateo, Marcos, despiértate. Mira disculpe, maestro, oye, levanta. Y al poco rato regresó Jesús y los volvió a hallar durmiendo. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Significa indiferencia. Significa no corresponder a la súplica. Y en cierta forma significa un desinterés absoluto y total que está muy próximo al desprecio del interés. Entonces, ahí comencé a entender por qué Jesús levanta los ojos al cielo en esa víspera tan triste de su vida y dice: Padre, mi alma está triste hasta la muerte. Y también comprendí por qué él le decía: Padre, no quisiera beber del contenido de esta copa. ¿Sabe por qué Jesús no quería? ¿Se ha preguntado alguna vez qué había dentro de la copa que él no quería beber? Había hipocresía, mentira. Los mismos que lo recibieron el domingo cantando con palmas, con alfombras, con capas. Esos mismos el viernes gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. La chusma. Quiero terminar con esto. Esfuércese y sea valiente. Y nunca olvide, la humildad comienza con la obediencia, comienza con el compartir. Si algo he aprendido, los ricos comparten de lo que les sobra, pero los pobres comparten con gozo de lo que les falta. Y en estos 48 años comprendí que muchos comer pavo todos los días, comer manjares todos los días o todas las semanas, llega un momento que ya no les... No es significativo para ellos, pero para un modesto hombre, comer un pato, una gallina, bien presazonada y preparada es un manjar que nos une. Que Dios bendiga esta modesta reflexión que me concedieron en esta noche. Un saludo fraterno a todos, un saludo a mi esposa, Mayita. Acabamos de cumplir un aniversario matrimonial. A mi amada hija Maya Catiusca, mi picafoy, mi Marita, mi monito, a mi hijo Benjamín Amador, a todos. Y no me avergüenzo, hermano, no me avergüenzo del Evangelio porque nos hace vivir como niños. Los cristianos verdaderos somos como niños. Somos mansos, aunque no mensos.
Y aquí estamos, sobreviviendo en este valle de dolor. Por eso él dijo que dejaba un espíritu consolador en medio de un mundo de lágrimas, de tristezas y desengaños. Dios lo bendiga. Un abrazo desde el puerto de Chimbote, Perú.